Bienvenidos. En esta edición responderemos a la pregunta: ¿es permitida la rebeldía hacia los padres en el Islam? También estrenamos la cápsula Tiempo del Islam, con la colaboración del Sheikh Mustafa Al-Salvadori, licenciado en Teología Islámica del Seminario Teológico de Qom en la República Islámica de Irán. Acompáñenos y reflexionemos juntos sobre este interesante tema en Cultura y Conocimiento del Islam en El Salvador. Comenzamos. En el nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo. Sean todos bienvenidos a su programa Cultura y Conocimiento del Islam. Con el tiempo, la figura de la juventud causa controversia en el seno familiar y social, a tal grado que llega un momento a representar o tener en sus conductas cierta rebeldía, muchas veces nociva para los padres, familiares y amigos que están en su alrededor. Esto de alguna manera, con el uso de los distintos medios de comunicación y de desinformación que tenemos al alcance, se han convertido en un catapultador de esa conducta muchas veces mal organizada, mal orientada, y que de alguna manera termina dañando tanto al joven como a su familia, en caso concreto, los padres. En esta ocasión vamos a dar respuesta a una pregunta muy importante que nos hacen nuestros amigos y hermanos en las redes sociales, y tiene que ver con la siguiente manera. Nos dicen: ¿permite el Islam la rebeldía hacia los padres? Bilal, bienvenido. Me gustaría un saludo para nuestros hermanos y amigos que están al pendiente de nuestros programas. Un saludo muy especial para todos los amigos que viernes a viernes nos acompañan en estas transmisiones del programa Cultura y Conocimiento del Islam en El Salvador. Si me lo permitís, me gustaría enviar unos saludos para algunos de los amigos que estuvieron pendientes del programa pasado, que de hecho tuvo buena aceptación y generó algún debate en las redes sociales. Un saludo para Jafar Reyes, Colombia, de grata recordación. Fuimos compañeros durante algunos meses en una pequeña madrasa en la ciudad santa de Qom. Saludos también especiales para Adalberto Martel, que siempre está pendiente de estos programas, para Sonia Jiménez desde Zaragoza en España, también está siempre pendiente de estas transmisiones, y para todos los amigos que nos dejaron en las redes sociales sus comentarios. También un saludo para todos aquellos que nos dejan a través de nuestros sitios en las diferentes plataformas sus preguntas, para que nosotros tratemos de darle respuesta. Excelente, Bilal. Sí, como tú dices, el programa pasado algunos quisieron verlo con un grado de controversia, en el sentido de que íbamos a empezar como a juzgar o a prejuiciar las diferentes figuras que están presentes dentro del Islam, sus diferentes modalidades y formas de practicarlo. Como dijimos y tú decías en varios momentos durante la intervención del programa pasado, no somos nosotros los encargados de desmerecer lo que hacen los demás, o al contrario, hay que resaltar lo bueno que se hace. Claro, también lo malo de alguna manera lo vamos a señalar, pero procuraremos en lo mayor de lo posible en estos programas de recalcar y de resaltar las partes más importantes que tienen nuestras comunidades, independientemente de los roces que puedan haber desde el punto de vista ideológico, porque eso es lo que de alguna manera tiende a confundir veces la práctica. Bilal, en este sentido, con la pregunta que nos hacen, y en vista de que el Islam es bien, tiene un abanico de opciones, es muy tolerante, muy paciente en cuanto a la forma de practicarlo, pero en algunos momentos se vuelve un tanto rígido.
¿cómo podríamos mirar, cómo les podrían dar respuesta a esta pregunta que nos hacen los amigos en las redes sociales? Resulta un poco complejo, porque obviamente el planteamiento de la pregunta no es tan común. De hecho, yo he revisado algunos programas, tanto radiales como programas de televisión y programas que hoy se hacen exclusivamente para las plataformas digitales, especialmente de aquellos que se les conoce con el nombre de youtubers, cómo ellos abordan estos temas relacionados con la ética, porque esta es una pregunta que tiene una relación directa con esa parte fundamental del Islam, que es la ética o el ahlak. Es la ciencia islámica que se encarga de estudiar todo lo que tiene que ver con las relaciones que el ser humano establece, no solamente con Dios, sino con sus prójimos y también con la creación que le rodea. En este caso, la pregunta es poco frecuente, sin embargo es interesante. Habría que ver primero, Gafar, qué dice el Sagrado Corán y qué dicen algunas tradiciones islámicas sobre la rebeldía, porque la pregunta contiene ese elemento que a veces se vuelve controversial. Claro. Porque el término rebeldía, hay que acordarse que si uno lo busca en los diccionarios, por ejemplo, generalmente aparece con ciertas connotaciones negativas. De hecho, la rebeldía está asociada con la desobediencia. En el derecho, por ejemplo, cuando una persona no acata un llamamiento formal de un juez, se dice que entra en estado de rebeldía y puede ser objeto de una sanción. Desde el punto de vista religioso, fíjate que estos temas tienen que ser analizados siempre, como decimos por ahí, con el Corán en la mano y con la tradición también en la mano. ¿Qué dice el Corán sobre la rebeldía? Por lo general, la valoración que hace el libro sagrado del Islam sobre la rebeldía es bastante negativa. Bueno, ahí te puedo mencionar, por ejemplo, 3 partes del Corán. Hay más, pero yo te puedo señalar 3 en donde claramente el Corán, o Dios mejor dicho a través del Corán, valora negativamente la rebeldía. Por ejemplo, en la Sura 2, versículo 15, la Sura 5, versículo 64, y también en la Sura 6, versículo 110. En todos esos versículos, la rebeldía, que por cierto es una rebeldía en contra de las ordenanzas de Dios, es decir, es una desobediencia, un desacato, está abiertamente condenado. Pero aquí viene lo interesante. Antes de pasar a eso, también quiero citar algunos ejemplos de rebeldía en los cuales Dios ha intervenido directamente para castigar de alguna manera a aquellos que han sido desobedientes, porque esta rebeldía que se valora negativamente en el Corán es, como lo dijimos anteriormente, una rebeldía que va en contra de las ordenanzas divinas y va en contra de la justicia de Dios. Te pongo el ejemplo de quizás el primer gran rebelde de la historia religiosa del Islam, Iblis, al que se le ordenó que se postrara ante Adán. Sin embargo, su orgullo no le permite postrarse ante Adán y entonces entra en estado de rebeldía contra las ordenanzas de Dios y es de alguna manera castigado por eso. Te pongo otro ejemplo de un estado de rebeldía que no solamente se narra en el texto coránico, sino que también tiene su contraparte, o mejor dicho, tiene una narración similar en el Antiguo Testamento. La rebeldía del pueblo de Israel para con Moisés, que a pesar de que Moisés les estaba exhortando al bien y a la adoración del Dios único, no tardaron prácticamente casi nada en empezar a adorar el becerro de oro, en estado de rebeldía. Sodoma y Gomorra, un estado de rebeldía continua.
Si querés ejemplos más de la historia islámica, te puedo mencionar también el estado de rebeldía en que entraron algunos de los enemigos del profeta del Islam, que no quisieron acatar el mensaje del Islam. El estado de rebeldía en el que entraron, por ejemplo, aquellos que iniciaron 2 guerras tremendas contra el cuarto de los califas según los sunitas, que para nosotros es el primer imán, el imán Ali. Los que iniciaron, por ejemplo, la guerra del camello y los que iniciaron la guerra de Sifín. Dos situaciones en las que se entra en estado total de rebeldía hacia las ordenanzas de Dios. Esa rebeldía es la rebeldía que está condenada abiertamente en el Islam. Es decir, es una valoración bastante negativa la que hace el texto coránico y la que hacen también algunos hadices o algunas tradiciones islámicas sobre esa clase de rebeldía. Ya vamos a ver más adelante cómo hay algunos casos en los que el Corán permite una rebeldía que es una rebeldía que intenta establecer precisamente lo que es el reino de Dios en la tierra. Y ya vamos a ver más adelante de qué se trata esa rebeldía que es permitida en el Islam y cómo esto llega incluso a transformarse en una rebeldía incluso hacia los padres, que es tolerada y vista con indulgencia por el Islam. ¿De qué manera, Bilal, está tolerada esa rebeldía para con los padres? Fíjate que por lo general el texto coránico y los hadices pues están llenos de alusiones, de textos y de ordenanzas que nos hablan sobre la benevolencia que debe tener el ser humano hacia sus padres en este caso. Sin embargo, por ejemplo, en la sura de Luqman, que es la sura 31 del Corán, específicamente en el versículo número 14, allí establece que las personas tienen la obligación de tratar bien a sus padres y obedecerles, pero dice, siempre y cuando ellos no quieran obligarte o no te quieran orientar hacia la adoración de otro diferente a Dios. Es decir, que en ese caso uno puede entrar en estado de rebeldía y no obedecer las sugerencias o los consejos de los padres. En este caso, Bilal, podríamos estar en un ejemplo palpable que está en nuestro medio. Hermanas y hermanos que han abrazado el Islam, que provienen de una familia de origen cristiano católico o cristiano evangélico. ¿Qué sucede en ese caso? Que los padres a veces se ponen en un plan de intolerancia por el hecho de que ellos han abrazado una fe en la práctica muy diferente a la de ellos, pero si en esencia están clamando al Dios único, cuando corresponde realmente clamar al Dios único, no asociarlo. ¿Cómo se vería esa parte? Bueno, ahí el texto lo dice claro. También está reforzado en el capítulo número 29, versículo 8, que es prácticamente una especie de... es como el calco del texto coránico que acabamos de citar anteriormente. Y dice prácticamente lo mismo, que en casos en los cuales los padres quieren obligar a sus hijos a adorar a otros diferentes al Dios único, entonces el ser humano puede entrar en ese estado de rebeldía. Aquí en El Salvador, como en otras partes de América Latina y quizás en otras partes del mundo, seguramente hay muchos casos en los cuales padres de familia quieren obligar a sus hijos, muchos de ellos quizás conversos al Islam, como lo has planteado, a que adoren cosas que están prohibidas en el Islam. En esos casos en específico, uno puede entrar en estado de rebeldía y tal rebeldía está justificada en el texto coránico. Te menciono también algunos otros ejemplos, y esto por sentido común.
No es necesario ni siquiera que lo diga el Corán. Pero, por ejemplo, yo he visto casos, y seguramente vos los has visto también, y seguramente los amigos que nos están viendo por medio de las redes también han sido testigos de casos en donde padres de familia directamente, ya sea a través del ejemplo o a través de órdenes directas, quieren inducir a sus propios hijos a actividades que están totalmente fuera de la moral y fuera de la razón. Te pongo un ejemplo. Yo me recuerdo hace muchos años, yo tenía un amigo en el barrio en donde yo residía. El papá de este amigo era un personaje que se dedicaba prácticamente todo el día a beber alcohol, y que también cuando llegaba a su casa bajo los efectos del alcohol solía maltratar a su esposa y por lógica solía maltratar también a sus hijos. Pero no le bastaba con dar ese mal ejemplo, sino que llegó al colmo de incluso aconsejarle a este amigo mío que cuando él llegase a la edad madura o a la edad adulta y tuviese su propia familia, que hiciera lo mismo que él hacía con su esposa y con sus hijas. También he visto ejemplos de madres de familia que le aconsejan a las hijas tolerar el maltrato. Fíjate qué cosa más complicada. Cosas extremas. Son cosas extremas, pero que se dan. Sí, es una realidad. Se dan en esos casos por sentido común también. Un hijo puede entrar en estado de rebeldía contra los padres. Porque, como dice, fíjate, un evangelio apócrifo, el evangelio de Bernabé, dice que en esos casos las personas que orientan a los demás o que les aconsejan cometer villanías se convierten en asesinos del espíritu y se convierten en enemigos de uno. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en esos casos en que los padres quieren orientarlo a uno hacia lo malo y hacia la villanía y hacia la inmoralidad en términos generales, uno tiene de alguna manera el derecho de entrar en estados de rebeldía. Aunque obviamente ya lo dijimos anteriormente que son casos que tampoco es que se den con gran frecuencia, pero se dan, ¿verdad? En el matiz contrario a esto que le viene como consecuencia cuando hay que ser rebelde pero por un hecho necesario. Bueno, ahí tenemos ejemplos claros, la historia islámica nos los ha presentado. Tenés el ejemplo del imán Hussein. El imán Hussein se declaró en rebeldía contra Yazid, que era garantizando que continuase la que divulgación del Yazid Islam. era el poder y era la tiranía reinante de su momento. Ahí tenés el ejemplo de Juan el Bautista, que se declara en rebeldía contra Herodes Antipas. Ahí tenés el caso de Jesús, que se declara en rebeldía en contra de los fariseos, que eran la clase clerical que tenía el poder en ese momento en Palestina. Ahí tenés el caso del profeta del Islam también, que se declara en estado de rebeldía en contra de los terratenientes de la ciudad de la Meca, que incluso le hicieron boicots tan tremendos que hasta lo quisieron matar de hambre. Y el profeta se declaró en estado de rebeldía, es decir, que esa rebeldía que pretende derrocar de alguna forma a los tiranos, por ejemplo, o que pretende combatir de alguna manera la opresión, es una tiranía que es vista con indulgencia y hasta es de alguna forma apoyada, no solamente por el Corán y por los hadices, sino por el ejemplo mismo de algunos de los personajes más importantes de la historia del Islam. Podríamos hablar, Bilal, que dentro de esa rebeldía permitida tendríamos el caso como Siria, Irak, en la actualidad. Bueno, O en el momento cuando el imán Khomeini se puso en estado de rebeldía contra el gobierno opresor de ese periodo, cuando él... desde el mismo momento en que combaten a los opresores y que entran en desacato en contra de lo que estos opresores quieren imponerle al mundo, entra en un estado de rebeldía que es apoyada por
por el texto coránico, es decir, que es apoyada por Dios. Te pongo ejemplos de lo contrario, de una rebeldía negativa en la actualidad. Ahí tenés el ejemplo de Arabia Saudita. Arabia Saudita es aliado de los máximos enemigos del Islam en la actualidad. Y no solo eso, sino que con el apoyo de estos máximos enemigos del Islam en tiempos modernos, no solamente tiene esa alianza vista negativamente por el Islam, sino que ataca a otros países musulmanes. Y ahí está el caso de Yemen. Entonces esa es una rebeldía negativa. Las que hemos mencionado en el bloque anterior, como por ejemplo el caso de algunas resistencias islámicas que han tratado de ponerle freno a la opresión y que han tratado de ponerle freno a las matanzas en el Medio Oriente. Claro que los poderes que pretenden tiranizar y esclavizar al mundo, obviamente que los han tildado de terroristas. Sin embargo, si uno analiza detenidamente la realidad, nos damos cuenta de que son rebeldes que se han opuesto a ser esclavizados por estos poderes que hoy dominan el mundo. Bien, Bilal, como decimos, el tiempo es bien corto, Sí, el tiempo corto. Y el tema, tratamos de hacer un esbozo de la pregunta, una respuesta corta, dejando el espacio para que el oyente, el que está al contacto con este programa, pueda hacer una labor de investigación. De hecho, invitarle, ya tú dijiste, las suras del Corán, las suras y aleyas que pueden... Creo yo que en el transcurso del programa van a ir apareciendo por ahí las suras para que la gente pueda tomar nota y pueda leerlas directamente. También hay un libro bastante bonito donde hay muchos que se toca mucho esta temática. Entonces va a aparecer también en el desplegado, en la parte bajada acá del video, el título del libro y si lo pueden descargar del internet. Yo supongo que está en internet. Podría Habría ser. que ver. Vamos a ver todavía, no queremos comprometernos del todo, pero vamos a investigar. Si está en el internet, lo van a tener ustedes a disposición en la descripción, del video. Bilal, hay una cápsula que vamos a estrenar ahora, se llama Tiempo del Islam. ¿Te gustaría que escucháramos con el Sheikh Mustafa Al-Salvadori? Bueno, vayamos a escuchar. Regresamos en breve momento. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Las alabanzas sean para Dios y su paz y bendiciones sean con el profeta Muhammad y su descendencia purificada. Les habla el Sheikh Mustafa Al-Salvadori a través de este enlace que realiza el programa Cultura y Conocimiento del Islam en El Salvador con el Seminario Teológico de la Ciudad Santa de Qom en la República Islámica de Irán. Un saludo caluroso a todas las hermanas y hermanos de los diversos países que siempre están pendientes de esta emisión. Ayer recordaba una vieja historia musulmana que cuenta que una niña llamada Sakina y sus dos hermanos Muslim y Hussein estaban sentados al lado de sus padres. De repente Sakina, que tenía 6 años, abandonó el lugar molesta y fue a la habitación contigua. Hussein, que estaba atento a los gestos de Sakina, se fue tras ella y le preguntó: «Sakina, ¿qué te pasa? ¿Por qué te fuiste tan de repente?» Ella respondió: «¿No ves que Muslim ha estirado las piernas delante de mi papá y mi mamá?» Hussein llamó a Muslim y lo reprendió, diciéndole: ¿No sabías que nuestro padre y nuestra madre merecen respeto? Debemos sentarnos con compostura, con respeto delante de ellos. Escuchen atentamente, hermanas y hermanos. En esta historia se nos dice que incluso debemos tener cuidado en la manera
en que nos sentamos en presencia de nuestros padres. Esta es sin duda una muestra de la posición elevada que los padres y sobre todo la madre tienen en el Islam. Algo que queda muy claro en diversas aleyas del Corán, entre las cuales podemos citar la aleya 23 de la Sura Isra, o sea, la Sura 17, conocida en español como el viaje nocturno. La aleya dice: en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Tu Señor ha decretado que no adoréis nada excepto a Él, y que tengáis el mejor comportamiento con vuestros padres. Si se hace mayor junto a ti uno de ellos, o ambos, no les digas uf, ni les grites, sino que, más bien, háblales con palabras dulces y tiernas. Esta ley nos habla de la obligatoriedad de ser bondadosos, respetuosos y obedientes con los padres. Junto al principio del monoteísmo, el Corán alude a uno de los mandamientos más fundamentales de los profetas con respecto a la humanidad, al afirmar: tu Señor ha decretado que no adoréis nada excepto a Él, y que tengáis el mejor comportamiento con vuestros padres. Dios coloca la unicidad o tauhid, el monoteísmo, que es el principio más fundamental del Islam, al lado de ser amable y bueno con los padres, es decir, hace un énfasis ulterior sobre este importante mandamiento islámico. Más adelante se refiere a uno de los ejemplos claros de afabilidad con que se debe tratar a los padres. En efecto, cuando uno de ellos o ambos alcanza la vejez, es cuando necesitan más de nuestro cuidado constante. No tenemos que ser parcos en amabilidad, ni despreciarlos, ni realizar la más mínima falta de respeto hacia ellos. Dicho de otra forma, incluso debemos evitar pronunciar el más mínimo sonido de murmullo despectivo. No se les debe alzar la voz, ni mucho menos gritarles, sino hablarles de forma muy amorosa, pues la aleya dice claramente: si se hace mayor junto a ti uno de ellos o ambos, no les digas uf, ni les grites, sino que más bien háblales con palabras dulces y tiernas. Así lo dice el Corán, y el Corán es la palabra literal de Dios. Por supuesto, como dije al inicio, hay diversas aleyas al respecto y cientos de hadices que hablan de los derechos de los padres y la forma en que se les debe tratar, los cuales podríamos citar. Sin embargo, lo haremos en otras emisiones, inshallah. Somos hijos, respetemos a nuestros padres. De esa forma también muchos de nosotros estaremos educando a nuestros propios hijos de acuerdo a las enseñanzas del Islam, la última religión revelada por Dios a la humanidad. Que la paz y la misericordia de Dios sean con todos ustedes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bien, Bilal, después de haber escuchado a Sheikh Mustafa con esta cápsula y que de alguna manera está relacionada con las temáticas que hemos estado tocando, ¿algo más que agregar, Bilal? No, definitivamente que lo que ha dicho el Sheikh Mustafa El Salvador, y a quien le mandamos también un saludo especial hasta la ciudad santa de Qom, es precisamente lo que el Corán dice en varios pasajes. Y es precisamente el trato amable y la consideración que uno debe tener hacia sus padres. De hecho, es una de las máximas obligaciones de todo buen musulmán. Incluso en la sura Luqman que citábamos antes, que es la sura número 31, versículo 14, ahí se puede ver cómo después de la ordenanza de adorar a Dios, lo que sigue inmediatamente es
la obediencia y el respeto hacia los padres. Lo mismo, por ejemplo, en Sura número 42 o 46, si no estoy equivocado, 46, que es Sura 46, versículo 14, prácticamente también es la misma ordenanza, que después de la adoración hacia Dios, lo que sigue es el buen trato hacia los padres. No hay discusión al respecto que cuando los padres han sido buenos con uno y se han tomado el difícil trabajo de la crianza de los hijos, lo menos que uno puede hacer por ellos es mostrarles respeto. El texto bíblico creo que lo dice también: honrarás a tu padre y a tu madre. Aparece en el Antiguo Testamento, creo que en Éxodo y en Deuteronomio, no recuerdo exactamente el versículo y el capítulo exacto, y también creo que aparece en los evangelios, especialmente en los evangelios de Mateo y Marcos, en donde prácticamente se repiten estas palabras. Entonces no queda lugar a dudas que lo que ha dicho el Sheikh Mustafa Al-Salvadori en esta cápsula Tiempo del Islam es realmente cierto. El ser humano está obligado a mostrar el máximo de los respetos y la máxima de las consideraciones hacia sus padres. De hecho, hay también una buena cantidad de hadices del profeta, tradiciones islámicas del profeta y de los imames, que condenan la rebeldía negativa hacia los padres, es decir, no obedecer los consejos y las órdenes de los padres cuando estos lo que quieren es inducirlo a uno hacia el bien. Entonces, si uno se muestra en estado de rebeldía ante esa situación, uno está cometiendo un grave pecado según la moral islámica. Bueno, amigos, como dice Bilal y como ha estado el relato que ha hecho el Sheikh Mustafa en esa historia que nos presentó, yo les invito a que escuchen muchas veces esa historia que el Sheikh Mustafa nos relata, una historia muy bonita y que nos trae mucho a la reflexión. Bilal, unas últimas palabras ya para irnos despidiendo a nuestros amigos. Como siempre, un saludo muy especial y muy afectuoso desde la zona norte de San Salvador para todos los amigos que nos ven a través de las redes sociales, especialmente a través del Facebook. Allí en el cinto amarillo aparecen constantemente los lugares en los que nos pueden encontrar: Dailymotion, YouTube, Vimeo y por supuesto en esta página de Facebook. Así es que un saludo y esperamos que estos programas sirvan de algo. Bueno, como dice Bilal, esperamos que estos programas sirvan para fortalecer los conocimientos y llevar a la práctica el respeto hacia nuestros padres. Si de alguna manera tenemos que ser rebeldes, pues hagámoslo con responsabilidad, porque la rebeldía tiene que ser, cuando es para construir el bienestar comunitario, tiene que ser muy responsable. No solo por el hecho de que yo quiero ser rebelde e ir en contra de lo del sistema, no se trata de eso, se trata de ser más coherente con lo que estoy haciendo. Como decía un amigo, diga lo que hace y haga lo que dice que hace. Eso es bien importante hacerlo. Bueno, no me resta más que agradecer la sintonía de estos programas cada viernes a partir de las 7 de la noche. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con ustedes. Nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes a partir de las 7 de la noche. Hasta la próxima.